Nuestro café se titula Jesucristo puede llevarnos a la tierra prometida. Jesucristo puede llevarnos a la tierra prometida. Así se titula nuestro café en esta mañana. Y yo quiero que pensemos un poquito en todo ese paso del pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿cierto? Sabemos toda la historia, sabemos que el pueblo de Israel vino a Egipto cuando estaba pasando una hambruna. José vino con su familia, el pueblo se multiplicó, se reprodujo en gran manera en Egipto, y en la medida en que ellos crecieron, entonces para quitarles el poder y para quitarles esa fuerza, entonces les esclavizaron, les hicieron esclavos durante 400 años en Egipto. Y un día, pues Dios oye la oración del pueblo, porque dice que fue fruto de la oración de su pueblo que el Señor oye el clamor y la necesidad de los hijos. Y entonces el Señor dice que he oído, ha llegado delante de mí el clamor de 2 hijos, ¿cierto? Y entonces el Señor oye el clamor y la necesidad de sus hijos, y entonces envía a Moisés para llevar al pueblo, sacar al pueblo de esclavitud, de la tierra de esclavitud a una tierra prometida. Pero en todo esto ocurre una travesía bien tremenda. Bueno, ocurren varias situaciones, pasan generaciones, 40 años en el desierto, atravesando la tierra prometida. Y es que precisamente entre la tierra de esclavitud y la tierra prometida hay unos muros, ¿no? Hay unos muros que se levantan, hay unas fortalezas que se levantan, hay fortalezas que se levantan impidiendo que tú puedas ver la bendición del Señor. Hay unas fortalezas que hacen que se levantan y te nublan la tierra prometida y te impiden ver la tierra prometida. Y quizás eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que estaban ya habían salido de la tierra de la esclavitud y empezaron a mirar para atrás y empezaron a decir, pero ¿para qué nos sacaron? ¿Pero por qué no nos dejaron donde estábamos? Y allá estábamos, allá trabajábamos duro, demasiado duro, nos esclavizaban, nos golpeaban, pero allá teníamos que comer, allá teníamos un lugar donde fuéramos enterrados y morimos. Entonces empieza el pueblo también a murmurar en ello, ¿verdad? Y es que cuando Dios te da una promesa a ti, o sea, hablamos de la tierra prometida, pero hay un lugar en el que estamos, es decir, hay 2 puntos, el punto en el que tú te encuentras y el lugar al que Dios te ha prometido llevarte. Y en medio de estos 2 puntos, hay unas fortalezas que se levantan, y eso incluso lo puedes tú ver en la palabra de Dios. Si quiere, acompáñenme por favor al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, desde el versículo 3. Si quiere, acompáñame porfa para que lo leamos juntas. Dice de la siguiente manera, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? Fortalezas. En medio de estos 2 puntos, la tierra de esclavitud y la tierra prometida, hay fortalezas, hay que derribar fortalezas, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar acerca de ello. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira esto. El Señor nos está hablando que entre la tierra de la esclavitud y la tierra prometida hay fortalezas. ¿Y de qué se tratan esas fortalezas? ¿Cuáles son esas fortalezas que se levantan en medio de estos 2 puntos? ¿Saben cuáles son las fortalezas? Las creencias erradas. Porque mira lo que dice la palabra de Dios, ahí mismo lo dice, derribando argumentos. 1, argumentos, son ideas, son creencias erradas. El creer mal son las fortalezas que no te dan paso a la tierra prometida, que te impiden entrar a la tierra prometida. El creer mal, el creer mal, el creer mal, el pensar, porque acuérdese dónde se juegan las batallas. Las batallas se juegan en nuestra mente. Por eso cuando Cristo va a la cruz, Él es crucificado en un monte que se llama Gólgota,
que significa calavera. Cuando tú vas a Israel, tú ves esa montaña y ves cómo se forma la calavera, la forma de la cabeza de esa calavera. Acuérdate cuando el Señor crea el plan de salvación, le dice, tú herirás a la mujer en el calcañar y ella aplastará, ¿qué? La cabeza, ¿ok? Aplastará la cabeza. Entonces, ¿dónde están las fortalezas? ¿Dónde nacen las fortalezas que te impiden entrar y disfrutar de la tierra prometida? ¿En dónde están esas fortalezas? En lo que tú crees, en lo que tú piensas. Pero mira lo que dice la palabra, dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ojo acá, ojo acá, ojo acá. Cuando se plantan ideas, pensamientos, creencias en tu mente y bajan a tu corazón, pero que esas ideas, esos pensamientos no son, ojo acá, no están en la palabra de Dios, es decir, van en contra de la palabra de Dios. A mí me encantan estas palabras porque es que el Señor usa unos términos donde nos permite comprender aún mejor. Dice que se levanta en contra cuando el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, ¿ok? Aquel que te dice una mentira, o sea, Satanás usa las mentiras porque él es el padre de la mentira para crear argumentos y pensamientos errados en nuestra mente. Y los pensamientos que él planta van en contra de lo que Dios ha establecido. Ojo acá, estamos hablando de dos cosas, hay dos puntos, la tierra de la esclavitud y la tierra prometida. En medio de las dos se levantan fortalezas. ¿Y esas fortalezas de dónde se levantan? De pensamientos, de argumentos, de ideas que se plantan, que van esas ideas en contra de lo que la palabra de Dios te dice. ¿Ok? Son contrarias a lo que Dios ha prometido. Son contrarias a lo que Dios ha establecido en su palabra. Van en contra de. Entonces, ¿en dónde tenemos que cuidar? ¿Cuál es el lugar que tenemos que cuidar? Te quiero decir que cuanto tú y yo más pasamos tiempo estudiando la palabra, meditando la palabra, memorizando la palabra, recitando la palabra, meditando en ella, profundizando en ella, tú le quitas todo argumento, se derrumba todo argumento. Entonces, pasar tiempo en la palabra, ¿para qué? Entonces usted dice, pero Silvia, yo conozco muchas personas que la pasan estudiando la Biblia, que leen la Biblia todo el tiempo, pero no pareciera, las fortalezas como que son más altas, ¿no? Le voy a decir algo, pasar tiempo en la Biblia por pasar no se trata. ¿De qué se trata? De que tú descubras, conozcas y sea revelado en tu vida Jesucristo y su obra en ti. O sea, cada que voy a la palabra, cada que yo me introduzco en la palabra, debo ir a conocer a Jesús. La palabra de Dios dice en que se alabe el hombre, en conocerme y entenderme. Entonces, cuando dice que las fortalezas son argumentos que van en contra de lo que Dios ha establecido, van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, quiere decir que tú puedes pasar tiempo en la palabra días, horas y años y no pase nada, porque no se trata simplemente de leer o de aprenderse, se trata de conocer a Jesús, entender a Cristo, entender su obra perfecta de la cruz. Allí es donde se derriban, donde se derrumban todos esos argumentos puestos por el enemigo. Cuando tú te apropias de la verdad redentora de la cruz, la verdad redentora de la cruz. Y la mayoría de las veces, le quiero decir, que nosotros estamos argumentando el paso de la tierra de esclavitud a la tierra prometida, lo estamos tratando de hacer en nuestras fuerzas, bajo el cumplimiento de nuestra obediencia, bajo nuestro actuar y nuestro proceder en perfección. Y le quiero decir, no es por obras, no es por nosotros, no se trata de nosotros. Por eso el tiempo en el que Moisés estuvo en su liderazgo con el pueblo mientras salía,
todo se sustentaba en la ley, en el cumplimiento de la ley, en la obediencia plena a la ley. Y por eso no se podían acercar ni al borde de la montaña cuando Moisés ascendía al monte a hablar con Dios, cara a cara con Dios, el pueblo ni se podía acercar porque era tal la santidad del Señor y que la desobediencia del hombre, a pesar de que se esforzara por hacer las cosas bien, no lo agradaba. Por eso era tan tremendo, porque se basaba en dos cosas. Ojo acá, su obediencia se basaba en el juicio y en la condenación. Pero cuando vino Cristo, no se basa en el juicio ni en la condenación, porque ni el juicio ni la condenación nos va a introducir a la libertad. Ojo acá, la venida de Cristo trajo con nosotros la gracia y el amor, trajo a nosotros el perdón y la reconciliación, quitó de nosotros el juicio. Entonces, y es fácil caer en el juicio, hasta nosotros mismas nos condenamos de una manera fuerte, nos laceramos a sí mismas y nos hacemos daño condenando nuestro mal o nuestro buen proceder. Yo le voy a decir algo, anoche orando, porque anoche me acosté orando y esta mañana me levanté muy temprano también a orar, porque yo le decía, Señor, nos es tan fácil caer en el juicio, nos es tan fácil levantarnos y levantar una palabra en contra de alguien, nos es tan fácil poder justificar lo que tal vez hacemos y condenar lo que otros hacen, o viceversa, condenarnos y justificar a otros. Nos es tan fácil caer allí, pero el Señor me decía, es que no se trata de ustedes. Si fuera por ustedes, no merecerían absolutamente nada. Ninguna bondad de Dios se hubiera manifestado a nosotros. Ninguna, ni por más pequeña ni por más grande. No se trata de nosotros. ¿Sabe de qué se trata? De la obra perfecta de la cruz. ¿Sabe de qué se trata? Del cumplimiento a cabalidad que dio Cristo. Por eso dice que por uno vino la condenación, pero por uno, que es Cristo, vino el perdón y la reconciliación y la salvación. Entonces por Adán entró el pecado y heredamos una naturaleza de pecado, y nuestro viejo hombre quiere jugarnos, quiere volver a traer memoria a nuestra vida, ¿cierto? Pero la obra de Cristo nos libera completamente. Yo le quiero decir algo, pare de condenar, pare de juzgar a otros, pare de condenarse a sí mismo, pare de condenar la obra de la perfección de la gente, porque en el hombre no hay perfección. La perfección está en el Hijo, la perfección está en Cristo. El perfecto que existe, que existió y que existirá es Jesucristo. Y por Él es que tú y yo podemos entrar. Por Él es que tú y yo podemos merecer. Por Él es que podemos introducirnos a la tierra prometida. Entonces el paso a la tierra prometida no tiene nada que ver con nosotros, pero sí tiene que ver con algo que tú y yo necesitamos hacer, y es creer en Él, confesarlo a Él, conocerlo a Él. Cuanto más lo conoces, cuanto más te identificas con su obra de la cruz, cuanto más Él se revela a tu vida, mayor poder se te otorga, porque el poder no está en ti, está en Él. El poder viene de Cristo. Por eso dice, recibiréis poder. ¿Qué significa recibir poder? Cuando dice recibiréis poder, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. El Espíritu Santo, ¿cuál es? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu del Señor. El poder se nos es otorgado, no por nuestro esfuerzo personal, no porque nosotros hagamos o no hagamos. No, el poder se nos otorga por la obra perfecta de la cruz, por la perfección de Cristo, por la presencia viva de Jesús. Tú y yo somos justificados, no por nuestro buen proceder, somos justificados por la obra del Señor. Cuanto más identidad tenemos en Cristo, menos erramos, menos pecamos y mejor obramos. ¿Saben por qué? Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Entonces, ¿dónde está la clave? En creer en Él y dejarlo a Él vivir en nuestra vida. Y hay una historia en la palabra de Dios que narra esto de manera poderosísima, pero es que es demasiado clara, es demasiado precisa. Yo decía, Señor, esta historia parece que fuera de mentiras, esta historia parece como que, Dios mío, es una historia difícil de creer, pero cierta, ¿cierto? Porque el Señor aquí nos revela algo profundo en esta historia, donde se derriban unos muros, donde se caen unos muros, donde se destruyen completamente las fortalezas que nos permiten entrar. Y fue la primera tierra que conquistaron el pueblo de Israel, del paso de Egipto a Israel. Fue la primera tierra que ellos
tomaron posesión, sobre la cual ellos tomaron posesión. Fue la primera tierra donde ellos ingresaron, donde ellos entraron. Y quiero que vayamos a leer esta historia. Acompáñenme por favor al libro de Josué en el capítulo 6. Josué capítulo 6. Y dice, la toma de Jericó. Escucha con atención esta historia porque vamos a ver cómo es que se derriban las fortalezas. ¿Cómo es que se derriban? Dice así, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, ¿ok? Entonces estaba el pueblo encerrado y habían unos muros gigantes que protegían a la ciudad. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, y cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tomaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que yo os diga. Gritad entonces, gritaréis. Así él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en esta ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta bueyes y ovejas, y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis,
Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento. Los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Más Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echó los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asciende sus puertas. Y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esta es una historia bien preciosa. Quiero que comprendamos algo. ¿Qué tuvieron que hacer en el pueblo para conquistar la tierra prometida, para poseer? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Algún esfuerzo personal? ¿Tuvieron que tomar palas? ¿Tuvieron que trabajar día y noche? ¿Tuvieron que hacer algún esfuerzo personal para conquistar la tierra prometida, para entrar? ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Darle unas vueltas a ese lugar, rodear el lugar. Dice que cada día daban una vuelta, durante 6 días, cada día una vuelta. Iba adelante, cada que hacían la vuelta iba adelante el arca del pacto. El arca del pacto es una representación de Cristo. ¿Ok? Cada día dieron una vuelta, 6 días. Ojo acá, 6 días. 6 días representan nuestra humanidad, ¿cierto? En nuestra humanidad, y quiero decir algo, no ocurre nada. En nuestras fuerzas no pasa nada. Usted no se ha dado cuenta que cada que uno se esfuerza, cada que uno, y no quiere decir que nos tenemos que esforzar, pero cada que usted hace las cosas a su manera, cada que usted hace las cosas a su parecer, ¿nos equivocamos? Cada que nosotros hacemos a nuestro parecer y no contamos con Dios para lo que hacemos, erramos y como que damos las vueltas y nos quedamos en el mismo lugar. Pero en la 7ª vuelta, 7 es el número de la perfección que representa al Señor y su obra perfecta. ¿Sabe qué pasó en la 7ª vuelta? Le dijo el Señor: no van a dar una, van a dar 7. ¿Ok? Van a dar 7. Y van a hacer lo siguiente. 1, sacerdotes van a tocar las trompetas con los cuernos del carnero. ¿Qué quiere decir la trompeta del cuerno de carnero? Para que ellos pudieran tener esas trompetas en su boca, hubo sacrificio. ¿Ok? Se sacrificó un carnero para que ellos pudieran tener una trompeta. Ojo acá. El carnero es una representación de la obra de la cruz. ¿Ok? El carnero es una representación de la obra de la cruz. Porque para que se pueda hacer esa bocina con el cuerno del carnero, para que el cuerno, pues el carnero tiene que morir. ¿Ok? Y dice que en el momento en que los sacerdotes suenan las trompetas, hacen sonar el cuerno del carnero, anuncian la obra perfecta de la cruz, se anuncia la perfección de la obra de la cruz, se anuncia, no, como quien dice, no me miren a mí, por favor, miren a Jesús, miren la obra perfecta del hombre perfecto, del Rey de Reyes, Señor de Señores, de aquel que cumplió a la perfección, de aquel que no se equivoca, que no se equivocó ni se va a equivocar, de aquel que fue enviado, que obedeció hasta lo sumo, de aquel que se sometió a la ley de los hombres para cumplirla a la perfección, de aquel que vino por amor a nosotros. Cuando lo miras a él, se derriban las fortalezas. Ojo acá. Cuando tú presentas a Jesús, se derrumban las fortalezas. Cuando Jesús es a quien mira el mundo y no a ti, se derriban las fortalezas. Cuando es Cristo quien es anunciado en tu vida, cuando tú proclamas al Señor, cuando lo anuncias, cuando proclamas su obra de la cruz, cada que tú vas y miras y compartes y hablas de la obra de la cruz, cada que tú recuerdas y haces memoria de esa obra perfecta de la cruz, cada que haces
Dios mío, memoria en tu corazón, en tu mente de la obra de la cruz, entonces las fortalezas pierden poder. Se derrumban, se caen completamente. Humanamente no hay una explicación a la caída de esos muros. Eso es un milagro. Es un milagro. Es que no hay una explicación que diga que tú y yo podemos ser perdonados por la obra de la cruz. Dios mío, cuánto amor del Señor, que la condena que tú y yo merecíamos, Él la llevó por amor a nosotros, y se derrumban las fortalezas, se derriban las fortalezas. ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Sencillamente creer en Jesucristo. Dos cosas dice la palabra de Dios. Con la boca, dice, con la boca se confiesa para salvación. Y es que hay muchos hombres y mujeres salvos en esta tierra, muchos que ya han sido salvos, pero muy pocos que a pesar de haber recibido a Jesús experimentan las bendiciones de la justificación, porque la segunda parte dice, con el corazón se cree para justificación. Con el corazón se cree. Entonces, las fortalezas se derriban cuando crees bien, cuando crees bien, cuando crees bien, cuando crees que eres justo en Él, cuando crees que Él lavó todos tus pecados, cuando crees que Él vino a quitar el peso de la condenación y de las transgresiones y no a condenarte ni a enfermarte ni a castigarte, porque Él no vino a castigar, Él vino a justificarnos, Él vino a perdonarnos, Él vino a lavarnos, y a pesar que nos equivoquemos, su amor permanece, su amor no está condicionado a nosotros. Pero ¿qué sucede cuanto tú más le das preeminencia a Jesús en tu vida? ¿Qué sucede en ti cuando Jesús reina en tus pensamientos, en tu vida, en tu manera de actuar, en tu manera de proceder? ¿Sabe qué? El pecado se va, no tiene preeminencia. Y cuando algo malo tú ves y detectas en tu proceder, en tu actuar, el Señor te lo revela, el Señor te lo muestra, y el Señor te hace dar un giro, el Señor te hace dar un salto, te hace dar un cambio. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra humanidad erramos. Aquí no hay nadie perfecto. ¿Sabe quién es el único perfecto? Jesucristo. Pero cuanto más lo dejas reinar en tu vida, mayor perfección y mayor obediencia se ha de manifestar en ti. ¿Sabe dónde está la clave? En que creas en Él, lo proclames a Él y descanses en Él. ¿Sabe dónde está la victoria? ¿En dónde radica la victoria? En Cristo. Cristo tiene la victoria, y el que tiene a Cristo y el que deja que Cristo viva en él, mayor victoria ha de manifestar. Y no se trata de obras, no se trata de acciones, no se trata de esfuerzo humano, no, porque ya por mayor esfuerzo que hagamos, quiero decirle, ya la obra fue conquistada. Nadie puede hacer una obra mayor que la que Jesús hizo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Silvia? ¿Qué tenemos que hacer para derribar? Plantar en tu mente y en tu corazón, por una vez y para siempre, a Cristo y a su obra redentora. Derriba los argumentos y las mentiras de Satanás en tu mente y en tu corazón, porque Satanás sabe qué te dice. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Usted habiendo hecho eso tan terrible. Eso es que usted quién sabe qué le va a pasar por andar haciendo esto. Satanás empieza a sembrar culpa y condenación. Satanás sabe que siembra en tu vida temor. Sabe que siembra Satanás en el corazón de la gente. Siembra miedos, porque a él le encanta paralizar la obra del Señor. Pero tú eres quien tiene el poder y el permiso de dejarlo o de derribarlo. Tú tienes la autoridad en Jesús de derribar ese argumento que Satanás ha plantado en tu mente y apropiarte de los regalos de Jesús en la cruz. Tú tienes poder y autoridad en Cristo. Dios nos la ha otorgado. Tú tienes poder y autoridad para decirle al diablo, cállate, para decirle a ese argumento que se levanta en tu mente, haciéndote creer que esa enfermedad es degenerativa y que ya no te vas a levantar y que no va a pasar milagro y que cada vez vas a estar peor. Te callas, porque Jesús murió en la cruz y Él ya me entregó la victoria. Tienes la autoridad del Señor Jesucristo para decirle a esa crisis, a esa situación difícil, hasta aquí vas, no tienes poder y autoridad, no más. No deje que se levante en tu mente, no deje que se anide en tu corazón, ni sentimientos equivocados, porque Satanás le encanta plantar ideas
que se conviertan en emociones. ¿Saben por qué hoy en estos días estuve haciendo un spa facial en una clínica aquí en Bucaramanga que se llama San Pablo, que atiende personas con problemas de dificultades, problemas mentales, emocionales, físicas, adicciones y demás? ¿Sabe por qué? Porque esas son enfermedades que se traducen en creencias erradas de la gente. Cuando crees equivocadamente, lo llevas a una emoción que se traduce en una depresión, se traduce en una ansiedad, se traduce en actitudes, en emociones incorrectas, en resentimientos, en odios, en iras que se comprimen en tu corazón. No le des permiso al enemigo. Hasta aquí, basta ya. No le des permiso al enemigo de anidar lo que no se tiene que anidar en tu corazón. Derriba esa fortaleza, derriba esa emoción. Ya no te des el permiso de odiar. Me encanta una frase que a mí me enseñaron cuando comencé en la vida cristiana que decía: no tengo tiempo para odiar, solo para amar. Los días son cortos, los días son pocos para que los desperdiciemos odiando, guardando resentimientos, guardando iras, guardando malos pensamientos de la gente. No tengo tiempo para odiar, solo para amar. No tengo tiempo para pensar mal. No le des permiso. Tú derribas el pensamiento, tú derribas la emoción, tú derribas esa fortaleza que no te deja entrar a la tierra prometida. La única manera de derribarla es anunciando a Jesús, dándole preeminencia a Jesús, dándole el primer lugar a Jesús. Cree en lo que Él hizo en la cruz. Aprópiate de los regalos de la cruz. Yo soy muy insistente en los regalos de la cruz. Tómalos porque son tuyos. En la cruz se te fue otorgada sanidad. En la cruz se te fue otorgada la libertad. En la cruz se te fue otorgado el perdón. En la cruz se te fue otorgada la redención. En la cruz se te fue otorgada la justificación. En la cruz se te fue otorgada la vida eterna. En la cruz se te fue otorgada la vida abundante. En la cruz se te fue otorgada los años de vida, largura de años de vida. En la cruz se te fue otorgado los más grandes regalos. Trae a memoria la obra de la cruz y cierra tus oídos y tu mente a las ideas mentirosas del enemigo. Y allí vas a dar un paso sencillo, porque el pueblo solo tuvo que marchar y caminar para conquistar la tierra prometida, dar un grito de júbilo y entrar a poseer la tierra. Solo necesitas creer en Jesús y en su obra terminada de la cruz para que experimentes la victoria y poseas la tierra prometida. Hoy un tema precioso. De verdad mi corazón ha sido llenado y saciado con su palabra y creo que hoy el Señor nos ha hablado al corazón. Si hoy Dios, el Señor Jesús te ha hablado a ti, este es el momento preciso y momento oportuno para que abras tu micrófono y nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Hola Silvia, buenos días. Gilma, muy buenos días. Bueno, pues sí, es esto, confirmar cada día más que el creer en Dios y el estar con Él en todo momento y hablar con Él y entregarle todo a Él es maravilloso. Anoche mi niño tiene 14 años y se compró por ahí un pedazo de moto y se puso y la arregló. Y aquí todo me decía, ¿para qué dejó comprar eso? No le dejé comprar eso, usted sí es cerca, mi esposo también me dijo lo mismo. Y me dijo, tan pronto él se haga el primer rasguño con eso, se le acaba moto. Y anoche se fue por allá para el taller y se fue a agarrar una moto de otro muchacho y se fue a dar una vuelta y se estrelló contra un carro. Y bueno, terrible. Y me fui corriendo y me dijo el muchacho, señora, dele gracias a Dios que él nos estrelló de frente por el carro. Digo, porque si no en ese momento lo tendría por allá en el hospital todo partido. Porque él venía embalado y, o sea, el golpe fue duro, siempre dañó el carro, dañó la moto, y él, para la honra y gloria de Dios, solo se rasguñó un brazo, se raspó el bracito y nada más. Y yo le dije, papá, mire, su amigo, hace 8 días se estrelló, un niño también de 16 años y está allá en la clínica, está partido un pie, los dedos, la mano, mejor dicho, la cabeza se rajó. Y yo le decía, papá, de por Dios, mire que Dios lo cuidó, lo protegió, porque yo en todo momento él va a salir y Señor, protéjalo, Señor, cuídelo, Señor. Y ya con eso fue anoche la etapa de una vez el papá dijo, se acabó moto, se acabó todo. Y yo esta mañana y anoche le daba gracias a Dios y le dije, Señor, gracias por cuidar de mi hijo, gracias por haber estado ahí al lado de él.
y haber evitado algo peor, porque ya eso fue una señal que nos dio para que le quitáramos esa moto. Entonces, le doy gracias a Dios de poder estar a su lado, de conocerlo cada día más, de disfrutar de su presencia, de disfrutar de tanto amor que Él nos da, porque sí, Él murió en la cruz por nosotros y que eso no sea en vano, que no sea en vano. Entonces, ese es el testimonio que Él cada día se revela más en mi vida, en mi hogar, en mi situación económica, en todo. Entre más lo conozco, más y más se abren puertas de bendición en mi vida y en la vida de mi familia. Y es maravilloso poder uno llegar a una persona con una palabra de Dios y poderle dar aliento, porque gracias a Dios y a todo esto que ustedes nos enseñan en La Roca, puede uno llegar a una persona que necesita con una palabra de Dios, a darle moral, a darle aliento, a darle fuerza, a decirle busque de Dios, porque hay muchas personas que tristemente se pasa el día y si tienen una dificultad dicen, ay Dios mío, o Señor ayúdeme, pero el resto se pasa el día como normalito, como cuando uno estaba alejado de los caminos de Dios. Uno se acordaba de Dios cuando lo necesitaba y el resto se pasaba el día en el corre y uno ni de Dios se acordaba. Por allá cada 8 días se acordaba uno de decir, uy, gracias a Dios. Entonces, es el sentirlo en todo momento, en estarle dando gracias, en estar acordándonos que hay un Dios tan grande y poderoso que está ahí pendiente de todo, de cada paso que damos. Entonces, como nos dice William Arana, a Egipto no vuelvo, voy para adelante, tomada de la mano de Dios y fortaleciéndome cada día más y llevándome a toda mi familia y llevándome a todas las personitas que vayan por mi camino a que busquen de Él, porque esto es maravilloso. Muchas gracias, Silvia, por tanto que nos enseña y por estar ahí siempre pendiente de nosotras, llenándonos de la bendición de Dios. Gracias, Gilma, por compartirnos y gloria a Dios que el Señor guardó la vida de tu hijo. Le damos gracias al Señor por su vida. Y bueno, así es, tenemos que tener memoria de la obra de la cruz, la memoria de la obra de la cruz y recordar y apropiarnos. Acuérdese, los argumentos son esos pensamientos y esas ideas que hemos plantado que nos hacen tal vez daño y que el enemigo ha querido plantar, pero nosotros nos apropiamos de la verdad, de la obra perfecta de la cruz. Y esa verdad nos da la victoria. Esa verdad nos da paso a la tierra prometida. Así que gloria a Dios, Gilmita. Un abrazo gigante. Dios te bendiga. ¿Alguien más nos comparte que se lleva en esta mañana de café algo que Dios te haya hablado a tu corazón? Buenos días. Luz Angélica, muy buenos días. Pues como siempre le llega a uno la palabra en el momento exacto. Yo ayer estaba pensando, pues yo les había comentado que tengo un deseo o un sueño, un anhelo. Yo oro mucho por eso, pero pues ha pasado el tiempo y no veo señales. Por ninguna parte veo señales. Entonces, pues yo he estado muy tranquila, he tenido mucha fe, hasta me aterro porque en otras circunstancias yo estaría alterada, yo estaría como ansiosa, pero no, ya no. No hace mucho tiempo no estoy ansiosa. Entonces ayer decía casualmente, yo daba gracias a Dios por darme esa tranquilidad, esa paz, que no me explico cómo la tengo si no veo resultados por ninguna parte, pero la tengo. Anoche tuve un sueño viendo ese milagro que tanto pues he pedido, lo vi pero como algo natural, como si estuviera pasando la vida, o sea, ni siquiera era que yo estuviera feliz porque había llegado, sino normal, como si fuera algo cotidiano. Y esta mañana, pues cuando llevo a la niña al colegio, me voy caminando y se me vinieron pensamientos así, esos argumentos. Decía, no, pues que usted no se merece eso, o sea, eso no va a llegar eso que tanto desea porque usted la embarró. Porque yo digo, yo soy consciente que yo tomé una decisión y para los ojos del mundo eso fue una mala decisión, pero yo cuando tomé esa decisión, yo la tomé de la mano de Dios y sé que para Él no fue mala porque pues yo estaba viviendo en esa comodidad, pero esa comodidad era un infierno para mí. Esa comodidad me llevaba a tristeza, depresión, a, desánimo. Bueno, y entonces yo tomé la decisión ya no estar más cómoda, ya no estar en lujo, ya no estar viviendo esa vida aparente de comodidad y tomé la decisión y aquí voy
creo que estoy en el camino donde de que nombraba Silvia, que uno, que se levantan tantas murallas, pero vamos para adelante. O sea, sí, definitivamente creo, no veo señales de ese milagro, pero estoy segurísima de que vendrá. Eso me llevo, muchísimas gracias. Te quería pedir el favor si me regalas la del lunes, que es que el lunes tuve que salir corriendo y no pude. La grabación. Ah, sí, sí, ahora las comparto. Sí, tengo pendientes de subir 3 grabaciones, pero sí las voy a subir, claro que sí. Luz Angélica, gloria a Dios, cree en el Señor. Acuérdate que ya es, el Señor nos dice que uno de sus nombres es el gran yo soy. Es decir, esa bendición, ese sueño, esa petición del corazón, conforme a la voluntad del Señor, Él la va a hacer. La vas a experimentar. Cuanto más confirmes en el Señor tu fe, cuanto más creas en Él, Él ya te la entregó. No sé cuál sea la bendición, una situación económica, algo por resolver, provisión, trabajo, sanidad física, sanidad emocional, espiritual de tu familia. Quiero decirte que esa bendición que tiene tu nombre en el cielo ya está para ti. Así que apropiate y confiésalo, créelo. Acuérdate que se derriban los argumentos de las mentiras del enemigo. El enemigo quiere plantar argumentos en tu mente donde te dice, no te mereces, tú no hiciste, tú no lo puedes hacer, ¿cómo te ocurre que Dios te va a bendecir? ¿Cómo te ocurre que Dios va a hacer? ¿Sabes una cosa? No es por nosotros. Si fuese por nosotros, ninguno aquí tendría oportunidad. Ni el más esforzado y valiente, ni el más dedicado y obediente tuviera, porque dice la palabra de Dios que con desobedecer una sola cosa de la ley, se desobedece toda. Con desobedecer solo un precepto se desobedece toda. Entonces imagínate que dónde estaríamos, no tendríamos oportunidad, pero porque Cristo nos amó y el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo, entonces tenemos permiso, tenemos entrada, tenemos derechos, porque el Señor nos lo ha otorgado, nos ha dado gracia y favor. Eso vino a darnos Cristo, su gracia y su favor para merecer y disfrutar de sus bendiciones. Así que bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café que ha estado bien nutritivo ese café? ¿Alguien nos comparte? Hola Silvita, buenos días. Muy Gracias buenos por la... días. ¿Quién habla? Olga Pinzón. Hola, Olguita, ¿cómo estás? Bueno, quisiera decir que Olguita, estoy puedes feliz, unirte un pero bueno, poquito más que no te escuchamos bien. ahí ya está mejor. Un poquito mejor. Acércate un poquito al micrófono. Se te escucha muy bajito, muy bajito. Espérate, le subo un poquito. Ahí me escucha mejor. Ahí te estamos escuchando, sí. Ay, bueno. Bueno, Silvita, pues primero gracias. Esta palabra me cae como un bálsamo, pues mi corazón hoy está muy triste. Mi tía partió a la presencia del Señor. Ahorita a las 10 de la mañana tenemos ya la ceremonia para su partida, su morada final, pero bueno, le doy gracias que ella sembró la semilla en mí y yo sé que en Cristo todo es ganancia, pero pues en la parte física, en la parte humana, pues es, es normal que se sienta la tristeza, sobre todo porque ella era la persona a la que en mis días grises siempre estaba ahí aconsejándome, era mi consejera. Hay momentos en que uno, ayer por lo menos como que cuestionaba cosas, ¿no? Como que decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ella? ¿Por qué? Yo entiendo que Dios es soberano, yo entiendo que la palabra dice que los justos mueren porque Dios los quiere librar del mal que vendrá. Sí, yo entiendo todo eso, pero bueno, es normal sentir la tristeza porque el mismo Jesucristo también lloró cuando murió Lázaro. Entonces, Silvita, yo solamente les pido hoy que hagan una oración por mi familia para que Dios nos dé la fortaleza para soportar de pronto la tristeza que tenemos hoy en el corazón. Y de verdad que gracias por esta palabra, porque a veces la fe de uno tambalea. Tenía un proyecto con ella, pero bueno, Dios sabe por qué. Dios tendrá un propósito con todo lo que ha pasado en mi vida y algún día lo sabré, ¿sí? Entonces, Silvita, de verdad le pido para que fortalezca a sus hijas, están pues muy tristes y bueno, muchas gracias por todo, muchas bendiciones en este día para todas.
Claro que sí, oramos para que sea el Señor consolando sus corazones y llenándolos de fortaleza. Una gran bendición para ella, porque ella, una mujer del Señor que es recibida hoy en el cielo al encuentro con el Padre, porque pues es una mujer del Señor y tú sabes que todos un día vamos a partir, no sabemos la fecha, ni el día, ni la hora, pero Dios nos tiene aquí con un propósito. Si entendemos y vivimos claros en que vivimos en esta tierra para cumplir una misión del reino, pues entonces no estamos afanados por nuestro día de partir. Y bueno, el Señor la recibe hoy en su gloria, pero para cada uno de ustedes, para sus hijas, para cada uno de ustedes como familia, por supuesto que oramos para que el Señor les fortalezca, para que les guarde, para que les consuele, para que les llene de esperanza. A veces los seres humanos nos gusta buscar causas, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? ¿Será que desobedeció? ¿Será que pecó? ¿Será que no hicimos? ¿Será que honoramos? ¿Nos faltó eso? No, no se trata de nosotros, volvemos a lo mismo. No se trata de nosotros, porque los argumentos no pueden estar ahí. Lo que tenemos que entender es que nuestra vida tiene un propósito. Ayer hablaba con una mujer muy dolida por la pérdida de un ser querido, de una de sus hijas que perdió la vida. Y yo le decía a ella, su hija partió a la presencia del Señor, que es lo más importante. Primero recibió al Señor Jesús, creyó en Él y caminaba en los caminos del Señor, primero. Segundo, le dije a ella, lo segundo es que a través de este momento de dolor y circunstancia, lo que se tiene que levantar en tu corazón, lo que se tiene que levantar es el propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en esta tierra si no es para anunciar a Jesús? Y que cada día de nuestra vida cuente en llevar al Señor Jesús al corazón de la gente, que cada día cuente en llevar vida y salvación. Ese es el llamado, ese es el propósito. Nosotros vinimos a esta vida a vivir más allá de lo que vemos, más allá. No vinimos solamente a nacer, crecer, reproducirnos, tener casa, carro, beca, cumplir una meta, un objetivo, no. Nosotros vinimos aquí a una misión del reino. Y cuando tú entiendes esa misión, no desperdicias ni un solo de tus días en el llamado y en el propósito. Así que allí, Olguita, es el llamado a que se unan como familia y a que crezcan en la fe y en el llamado de anunciar a Jesús donde van. Claro que oramos en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que el Señor consuela sus corazones, llena el vacío de la pérdida de este ser querido y los abraza, los sustenta y les llena de fe y esperanza el corazón y les llena de su amor, porque solo su amor vence la multitud del dolor, de las faltas y del vacío. Así que bueno, que el Señor le reciba en su gloria. Un abracito para ti, Olguita. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Una mañana bien rica en su palabra. ¿Quién nos comparte qué se lleva? ¿Alguien más nos comparte qué se lleva su aprendizaje o terminamos ya nuestro café en esta mañana? Hola Silvita, buenos días. Linita, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias al Señor, Linita. Bueno, más que contar cómo me fue hoy, pues me pasa lo mismo que la señora dos anteriores, por decirlo así. He estado muy triste, he estado muy angustiada, y yo creo en Dios, no es que no crea, sino todos los días oro, hablo con Él y todo, sino que a veces cuando nos llega como una situación de que yo me he sentido como que desplomada, como que no puedo más, porque estoy en una situación económica pues terrible, entonces pues yo he tratado de no bajar la guardia ni nada, de no llorar, como yo le he contado mis historias a su merced, yo soy depresiva y he tratado de no caer porque no quiero tomar medicamentos, porque eso es lo peor que le puede pasar a una persona depresiva. Y de verdad eso es muy feo. O sea, a mí no me gusta tomarme esas pastillas porque siento que me vuelvo una bobita, digo yo, me vuelvo como una bobita. Pero le doy gracias a Dios, Silvita, porque he sentido la fortaleza de Él. Yo siento que he cambiado mi forma de ser no importa la situación en que esté, yo sé que Él está conmigo y yo sé que Él me acompaña, me da la fortaleza que necesito y como la tranquilidad, ¿no? O sea, no importa la situación que esté,
pero yo siento que Él está conmigo y que me da la tranquilidad que necesito. Inclusive no estaba durmiendo y ahora digo que me está yendo la mano porque profunda, caigo profunda, profunda. Y pues yo digo, bueno, tú estás conmigo, me estás acompañando. Entonces yo digo que estar diariamente con Dios, con la palabra en la boca, con agradecimiento, yo le doy gracias a Él por todo desde que me levanto. Yo desde que me levanto y sé cualquier cosa que me pase, yo le digo gracias Dios mío por esta oportunidad, gracias por esto, gracias por esta experiencia con mis niños. Yo veo muchas cosas en el colegio y yo digo, Dios mío, yo estoy bien, yo estoy en la gloria. O sea, uno ve tantas cosas, mire lo de por allá de otros lados. Yo no quiero ver noticieros, pero a veces uno escucha hasta al vecino que le sube el volumen y uno escucha. Y yo digo, Dios mío, nosotros estamos bien, nosotros estamos más que bendecidos a diario, a cada momento. Yo a veces le digo a la gente, ¿por qué somos tan desagradecidos a veces? Si el amor de Dios es tan grande, vivimos en un país tan lindo, en una ciudad tan linda, pero tantas cosas que pasan alrededor, nosotros no, como que no caemos en cuenta de eso, Silvita, de ver que nosotros estamos bendecidos. Como qué día se decía en la reunión, somos más que bendecidos porque salimos de una pandemia, de algo riesgoso y estamos vivos. ¿Cuánta gente perdió su familia? Entonces, yo digo, creer en Dios es lo más bello, lo más hermoso, enamorarse de Él, porque yo estoy enamorada de Él. Yo le digo, papito Dios, yo estoy enamorada de ti. Cada día te amo más, cada momento, cada instante, cada enseñanza que me da a diario con cualquier persona que yo vea que pasan las cosas, yo digo, eso más que ganancia. Y estar con Él, estar en la palabra de Él, porque eso lo repetiré y se lo repetiría a todo el mundo todas las veces. La pandemia a mí me sirvió para conocer más de Dios. A mí lo del COVID me sirvió el encierro para cada día conocer más de Dios. Entonces, Silvita, esto de creer en Dios, en creerle a Él, en estar como en la presencia de Él es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Y ya hemos ganado mucho terreno creyendo en Él. Así es, Linita, ya tenemos la victoria. Vamos a orar para que sea el Señor obrando sanidad total en tu cuerpo, para que sea el Señor proveyendo lo que te hace falta. Y te voy a dar un consejo que yo practico para que ustedes también lo practiquen. En los momentos de dificultad, en los momentos donde usted dice, Dios mío, no hay salida, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve este asunto? Yo le quiero decir que casi que como unas 500 veces en el día, cierro mis ojos y repito, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Cierro mis ojos, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Porque en nuestra mente y en nuestro corazón juega muchísimo la memoria. Y la memoria te dice, te vas a enfermar, otra vez te va a tocar tomar medicamentos, eso no se va a resolver, en el mundo no hay dinero, no hay recursos para ti, la situación es difícil, la enfermedad se agrava, ¿cierto? Pero la única forma, acuérdense que se derriban argumentos en la mente, es confesando la verdad del Señor. Dice el Señor que la verdad de Cristo, dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Es decir, conocerás a Cristo y Cristo te hace libre. Entonces, cada que tú dices, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo, y lo repites y con tus ojos cerrados y mientras cocinas y mientras te bañas y mientras cantas y mientras miras el problema, porque el problema está ahí, usted lo ve, ¿cierto? Y usted ve la situación difícil, mientras más lo confiesas, mayor poder se habilita del cielo a tu favor. Porque el justo dice que florece, que es bendecido, que es rodeado de favor, que tiene gracia, que el Señor va delante de los justos, que su gracia y su favor lo acompañan. Entonces, cada que te recuerdas que tú eres justa en Él, cada que le das orden a tu mente de creer correctamente, de grabar en tu mente las promesas y los regalos de la cruz, mayor poder se manifiesta a tu vida. Un consejo práctico se los doy. Repítanlo con sus ojos cerrados mientras estás trabajando, mientras estás haciendo, mientras vas en tu bus, mientras vas en el transporte a tu trabajo, mientras estás en casa. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Y lo repites y lo repites y lo repites y lo repites las veces que sean necesarias. Y vas a experimentar
las bendiciones del justo. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café, donde terminamos ya este café que ha estado súper nutrido? Bueno, creo que ya terminamos, nos pasamos un poquito, que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente, que la gracia y el favor del Señor les acompañe en este día, en estos días que quedan de esta semana y en la próxima, que el abrazo del Señor y su amor les inunde. Un besito. Chao, Adrianita, chao a todos, Dios les bendiga. Chao, chao.